Un saludo a todas y a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. He tenido una nueva penalización por criticar al sionismo de manera contundente, como suelo hacer y como además se merece. Pero hoy deseo hablar de otra cuestión dentro de un orden, porque sabéis que todo está interrelacionado. Mirad, necesitamos estados fuertes. Durante unos años, bastantes años, en Europa nos han hecho creer que el Estado era una rémora, que el Estado-nación había pasado de moda, que no era el momento del Estado-nación, sino que era momento de las organizaciones supranacionales, internacionales, de esa especie de tratado de libre comercio ampliado y no democrático, total y absolutamente autoritario en manos de una burocracia corrupta que se llama Unión Europea. Y la Unión Europea pues iba a solventarnos todo. Cuando resulta que la Unión Europea es un instrumento del mercado dedicado única y exclusivamente a defender la liberalización del mercado, y para ello su enemigo principal es el socialismo, es la socialdemocracia, son los derechos públicos, son los servicios públicos, y todo hay que privatizarlo en beneficio del mercado. Pero no solo eso. La Unión Europea es un instrumento que, sobre todo, está ligado, está profundamente comprometido con lo que los anglosajones llaman el Occidente y con la anglósfera, con lo que significaría la sumisión a Estados Unidos y a la propia Gran Bretaña, porque Gran Bretaña es muy curioso, no forma parte del mercado común porque aprobó el Brexit en referéndum, la gente británica se quiso ir porque se dieron cuenta de la ruina que era estar en la Unión Europea, pero en Gran Bretaña sigue jugando un papel muy importante en Europa porque es el aliado fundamental de los Estados Unidos. En Europa, Alemania es un país ocupado, Francia es un país disminuido y simplemente con ansias de ínfulas de grandeza, pero ya está. Tiene la bomba nuclear, es lo único que le hace pintar algo, porque perdió su imperio, perdió todo, bueno, igual que los británicos. Y Alemania es un país militarmente ocupado y por lo tanto es un país que no tiene importancia porque tiene que hacer lo que le diga a Estados Unidos, porque para eso lo tiene ocupado militarmente con un montón de bases militares. No hablo ocupado en el sentido, no, con un montón, más que en España, y eso que España también es un país ocupado militarmente. Por lo tanto, se carece de soberanía. Al carecer de soberanía, nos encontramos con que la Unión Europea en estos momentos está implicada en una guerra proxy de Estados Unidos contra Rusia en Ucrania. Pero ahora resulta que Rusia y Estados Unidos pueden entenderse y pueden dejar con el culo al aire y tirada como una colilla a Europa. Porque para Estados Unidos Europa siempre ha sido eso, una colilla. Es la rémora que tiene que defender, y dice Trump que es mentira. Yo estoy defendiendo Europa, estoy haciendo muchos gastos, estoy gastándome muchísimo dinero en la defensa europea, los europeos tienen... No, pero si mire usted, la economía europea está orientada en función de los intereses de Estados Unidos y del dólar. La economía europea está teledirigida por Estados Unidos para beneficiar a Estados Unidos y para beneficiar la zona dólar, porque el euro es una moneda subsidiaria del dólar. En su momento el euro pudo haber tomado una prestancia, incluso Rusia y algunos otros países, Venezuela por cierto también, plantearon, oye, vamos a vender nuestro petróleo en euros y tal, y la Unión Europea no quiso, y no quiso porque la Unión Europea no tiene soberanía.
Y la Unión Europea no tiene soberanía porque la Unión Europea no es nada. La Unión Europea es un puñetero tratado de libre comercio manejado por una burocracia elitista y por unas élites ultraconservadoras y ultraliberales que actúan siempre en perjuicio de los intereses de los pueblos de Europa. Lo que está pasando con los agricultores, pero también en España, que para entrar en Europa nos obligaron a cerrar los astilleros y la industria siderúrgica. Y luego nos han obligado a cerrar las minas. Eso es Europa. Y nos quieren hacer creer que... No. Mire usted, todo esto es falso. ¿Y ahora cuál es el problema? Pues hay una reunión en Múnich de defensa que se celebra todos los años, una cumbre defensiva, y en esa cumbre defensiva pues se vuelve a tratar la cuestión del rearme europeo, que hay que rearmarse, que Europa se tiene que rearmar, que Europa tiene que hacerse cargo de la guerra contra Rusia. Esto, Europa en guerra contra Rusia. Menuda risión. Primero, a Rusia no le interesa, pero en segundo lugar teníamos todas las de perder. Por lo tanto, nos meten en la cabeza toda una serie de rollos y de mentiras de que si Ucrania, que si pobre Ucrania, que si la guerra de Putin, que la guerra de Putin es una guerra de supervivencia de Rusia frente al interés de Europa de meter a Ucrania no solo en la Unión Europea, sino en la OTAN. Entonces, en esta reunión de Múnich, en este contubernio de Múnich, los mayores se reirán también conmigo cuando hablo del contubernio de Múnich, pues en este contubernio de Múnich lo que se reúnen es para ver cómo nos rearmamos como tal y cómo seguimos en guerra. ¿En defensa de quién? ¿De los intereses europeos? No, en defensa de los intereses de Estados Unidos. Estados Unidos, además, no le interesa que Europa... Si Europa... Vamos a ver, si los líderes europeos, vamos a decirlo muy clarito de una vez, si los líderes europeos les interesara Europa y les interesara defender los intereses de los pueblos de Europa, harían la paz con Rusia, llegarían a un acuerdo de paz con Rusia, comerciarían con Rusia, comerciarían con China, pero no, llevados por Estados Unidos, no quieren comerciar con China, imponen aranceles, imponen esto, lo otro, se meten con las plataformas chinas, que si vamos a subir 3 euros o 6 euros el paquete. En el caso de Rusia, que si su petróleo que está al lado es mucho más barato, pues no compramos petróleo ruso, compramos, y además encima en una guerra que es una guerra de derrota, de pérdida de Ucrania, de malgastar dinero, malgastar tanques, malgastar aviones, todo, para nada. Entonces, es el momento de volver a reivindicar la soberanía de los estados. Si alguien en estos momentos dice que es de izquierda, y no está defendiendo la soberanía y la independencia total y absoluta de España, es mentira que sea de izquierdas. Y alguien me dirá, las izquierdas son internacionalistas. Claro, las izquierdas somos internacionalistas, pero internacionalistas quiere decir también que tenemos nuestras naciones, que la clase obrera tiene su patria es el mundo, su patria es la humanidad, pero tiene su propia tierra, su propio territorio. Y el socialismo no va a venir si vamos conquistando paulatinamente el socialismo en diferentes tierras y territorios y vamos consiguiendo la igualdad. Y para ello necesitamos ser soberanos y necesitamos no estar intervenidos ni por Estados Unidos ni mucho menos por los corruptos de Bruselas, por los chorizos, por la choriza mayor del reino de Bruselas y por la inculta que lleva la política de Asuntos Exteriores y de Defensa de Europa, la señora Kaja Kallas, que es una desgracia para Europa como otra. Por lo tanto, en estos momentos, lo único serio que os puede plantear alguien desde la política es que nos tenemos que ir de la Unión Europea. Que con la Unión Europea no vamos a tener nada bueno. Que con la Unión Europea lo único que hemos hecho ha sido destruir nuestra industria, nuestra agricultura, nuestra pesca. Y todo. Por lo tanto, tenemos que defender nuestra tierra. A eso os llamo, a defender nuestra soberanía para conquistar cotas de igualdad, para conquistar cotas de independencia, para poder conseguir en el Estado español, en el Reino de España, en España, la República de las y los iguales. Esto en la Unión Europea es ilegal.
Porque la Unión Europea no es democrática, niego la mayor. Y ahí lo dejamos. La Unión Europea no es democrática. Vámonos. Muchas gracias.